Buen día, mis amados hermanos. Les habla su siervo y pastor Denny Flores de la Iglesia Evangélica Libre Salem. El devocional de hoy es carácter de un hombre en crisis. El carácter de un hombre en crisis. ¿Qué hace usted cuando está en crisis? ¿Sale huyendo? ¿Confronta la situación? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para este mensaje. Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25. Y vemos aquí al apóstol Pablo, cómo hacía ya mucho tiempo que ellos no comían y estaba en pie en medio de ellos y dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Acuerda que ellos iban en una embarcación. Pablo ya les había advertido de que iban a naufragar, que iba a haber una tormenta. Y muchas veces en la actualidad vemos igualmente lo mismo. Vemos a Pablo, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que está listo y dispuesto a hablar con valentía. Y en la actualidad pasa lo mismo. No le creen a los siervos de Dios cuando dice que a este mundo ya vienen esos dolores de parto, ya están esos dolores ahí, y la tierra está gimiendo a una, como dice Pablo en Romanos, de que esto va a ser consumido por el fuego, y no quieren creer al siervo de Dios lo que el Señor les ha enviado a que diga a su pueblo, de que en cualquier momento puede llegar en un abrir y cerrar de ojo el arrebatamiento, o sea, que el Señor levante su iglesia y se lleve a su iglesia. Le cree más a charlatanes y tantas personas que vemos desde el púlpito que no trazan muy bien la palabra de Dios, que tienen temor, no tienen valentía de qué, de exhortar al pueblo de Dios para que se preparen precisamente para los eventos que se vienen a este mundo. ¿Qué hace usted entonces con el tiempo de crisis? Una crisis no hace a una persona. Una crisis muestra de qué está hecha una persona y tiende a poner de relieve el verdadero liderazgo. Aquí vemos a un hombre creyente lleno de qué, de consuelo y ánimos para otros. En medio de la crisis, ¿usted qué hace? ¿Anima o desanima? Las palabras de ánimos que tenemos ante nosotros provienen de un hombre, o sea, Pablo, pero son inspiradas ¿por quién? Por el Señor, porque él escuchó al Señor Cristo Jesús cuando lo instruyó. Tantas cosas me imagino yo que hablaron, se dijeron, lo adoctrinó muy bien, que él en este momento anima con esas palabras, inspira, aprovecha ese momento en el cual el barco está en medio de una turbulencia para dar unas palabras de ¿qué? De ánimo, de alivio. Muchas veces el creyente sin duda llegará al frente. Puede que esté oculto entre la multitud y su condición y circunstancia pueden relegarlo a la retaguardia por un tiempo. Pero de alguna forma, de alguna manera, la luz surgirá de la oscuridad. Pablo no es más que un prisionero mientras el barco navega a salvo. Pero vemos que después de esto hay algo diferente, cambia esa turbulencia en ese momento en el cual Pablo empieza ya que a ser el dueño del barco, el dueño, el capitán, su centurión. Vemos que Pablo ya ahora que da instrucción. Vemos que la experiencia del apóstol Pablo nos muestra cómo recibir ánimo del Señor en las tormentas de la vida y luego cómo transmitir el ánimo de Dios a quienes lo necesitan desesperadamente. Eso es lo que hace el Señor muchas veces en nuestra vida. Nos permite pasar tormentas para que nosotros vivamos esas experiencias, salgamos de ahí victoriosos, pero nosotros luego podamos compartir, transmitir el ánimo de Dios a quien lo necesita. Todos necesitamos experimentar las tormentas de la vida. No puedes impartir lo que no posees. O sea, tú no puedes dar si no has recibido eso. Puede parecer insignificante decir una o dos palabras, pero cuando es de aliento, qué maravillosas palabras pueden hacer esa en nuestras vidas. El pueblo necesita
la esperanza que solo Cristo puede dar. El desánimo es una herramienta muy poderosa ¿de quién? De Satanás, que lleva a muchos en el servicio cristiano a rendirse y abandonar el ministerio. Y hay una estadística demasiado grande aquí en Estados Unidos en el cual casi 3,000 a 5,000 está la estadística al año que pastores abandonan el ministerio. De igual forma, podemos decir que en gran número de ahí para allá el liderazgo que en un tiempo estuvieron, pero vino el desánimo y los apartó ¿de qué? De la obra. Cuando vieron el barco ya que se hundía, ¿qué hicieron? Se fueron para otro lado a buscar otro barco que no se estuviera hundiendo. Entonces de ahí la importancia que nuestra familia necesita ánimo, que la congregación necesita ánimo de sus líderes, que nuestros hijos necesitan ánimo ¿de quién? De los padres, ¿cierto? Vemos aquí a un Pablo dando ¿qué? Palabra, pero no cualquier palabra, palabra de Dios. Vemos aquí a Pablo en esa barca sin temor alguno, exclamando, ánimo, ánimo porque el Señor, por medio de quién, de su ángel, me ha dicho que recobren el ánimo, que no va a haber ninguna pérdida, que no va a haber perjuicio, porque Él estará con usted. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios de Pablo, el Dios que nos dice, no temas, yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Ten buen ánimo, como dice Pablo, porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. Si Dios le ha prometido a usted en la palabra tanta promesa, Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Creámosle a la palabra de Dios, crean en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Salvador, en el Redentor, en el gran yo soy, en ese Dios de Pablo es el que nosotros también debemos de ¿qué? De creer. Debemos de tener claro que hay un Dios, que su palabra es cierta, verdadera, absolutamente infalible e incuestionable. ¿Cree en Dios usted? Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Que aún en medio de la tormenta usted levanta líderes, Señor, para hablar a su pueblo, Señor. Líderes valientes que se han parado en la brecha a decir la verdad, al pecado llamarlo por pecado, como dice, sin dar tantas vueltas, sin adornar, sin echarle mantequilla ni mermelada, sino diciendo tal y cual como el Señor lo dice en su palabra. Hoy muchos se han acomodado, hoy muchos tienen un cristianismo progresista en el cual se están acomodando y Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a predicar la verdad, a decir la verdad, a vivir la verdad, porque la verdad nos hace ¿qué? Libres. Damos gracias a Dios por ese remanente que sigue firme, que siguen parados en la brecha, que tienen ese ánimo y esa valentía de exhortar al pueblo de Dios cuando los tiempos que vivimos son difíciles, tiempos de turbulencia, de tormenta, de ciclones. Esa es la palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos será como la mujer encinta, o sea, con los dolores de parto. Y en este tiempo la tierra está gimiendo, nos está mostrando de que hay algo grande que va a suceder y va a acontecer. Pero el pueblo de Dios no quiere escuchar esto, sino cuentos, fantasías, el éxito, el poder, y no quiere escuchar la verdadera palabra, como Pablo les dijo, si me hubieran hecho caso, no hubiéramos zarpado y no nos acontecería esto. Gracias, Padre, por su palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén. Mis amados hermanos, les habló su siervo y pastor Denny Flores de la Iglesia Evangélica Libre Salem. Los esperamos en el 2038 North California Avenue. Nuestro servicio de adoración es a las 11:50 a.m. Los esperamos.